Antes de que el tiempo fuera contado, antes de que el sonido resonara en los cielos, solo había silencio. No era el silencio de la paz, sino de algo contenido, algo divino, a punto de ser revelado. No existía ningún ángel, ninguna estrella brillaba, solo la pregunta olvidada por la eternidad: ¿qué creó Dios antes de todo? La Biblia comienza con «en el principio». ¿Pero es ese el verdadero comienzo? Y si esta verdad arde en tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Así, estarás ayudando a que este mensaje llegue a aquellas almas que necesitan escuchar este mensaje. En los susurros de textos antiguos y apócrifos surgen pistas inquietantes. ¿Fueron realmente los ángeles los primeros seres creados? ¿O hubo criaturas aún más antiguas, diseñadas no para servir, sino simplemente para ser? En Job 38.7 dice que los hijos de Dios ya estaban presentes cuando la tierra fue puesta sobre sus cimientos. Pero ¿quiénes eran estos niños conscientes y cantores si aún no se había formado el mundo? Muchos eruditos modernos agrupan a todos los seres celestiales bajo el nombre de ángeles, pero los textos sagrados son más precisos. En el libro de Ezequiel, por ejemplo, vemos seres con 4 caras, ruedas que se entrecruzan, ojos por todo el cuerpo, entidades que se mueven sin girar, que acompañan la gloria de Dios en silencio. Estos no son ángeles, ellos son los Ofanim. Seres que no anuncian, no luchan, no interceden, simplemente giran, eternos, vivos, conscientes. En Isaías 6 aparecen los serafines con 6 alas, volando sobre el trono y proclamando: Santo, Santo, Santo. Pero el texto no los llama ángeles. El nombre serafín viene de saraf, que significa quemar. ¿Y si estos seres fueran más que simples proclamadores? ¿Y si son llamas vivientes, existencias formadas desde la propia esencia divina, creadas antes de cualquier jerarquía celestial para dar testimonio del fuego puro del principio? En el libro de Apocalipsis, Juan describe criaturas que nunca dejan de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Él los llama seres vivientes, no ángeles ni mensajeros, sino seres vivientes. Esta distinción es importante. Tu existencia no está ligada a tareas, sino a un estado del ser. Son pura presencia, como si hubieran sido moldeadas solo para existir ante el trono, vibrando en sintonía con la propia esencia divina. Hay un detalle que pocas personas notan. Estos seres vivos tienen múltiples caras y ojos por todo su cuerpo. Representan los 4 pilares de la creación: el hombre, el león, el buey y el águila, y aparecen tanto en Ezequiel como en Apocalipsis. No tienen función definida, ni nombre ni historia, pero ellos están allí, en el centro del cielo, girando y adorando con su simple existencia. Podrían ser quizás fragmentos de una realidad anterior a la creación conocida. En textos hebreos antiguos, como el libro de Enoc, hay menciones de entidades misteriosas que caminaron junto a Dios, incluso antes de la creación del mundo. No son ángeles en el sentido tradicional, se les describe como observadores, no aquellos que cayeron, sino aquellos que presenciaron en silencio los actos del Creador. Ellos no hablan, no interfieren, simplemente permanecen allí, conscientes e inmóviles, como centinelas de épocas olvidadas. En el libro de los Jubileos dice que los espíritus fueron creados el primer día, incluso antes de la luz. Entre ellos, espíritus de presencia y sabiduría. No se describen con jerarquía o función, sino como manifestaciones que preceden incluso al tiempo. Si la luz fue el primer acto creativo registrado en Génesis, entonces estos seres existían antes del primer día. Son como ideas divinas vivientes, principios conscientes que sustentan todo lo que vendrá después.
En los manuscritos de Qumrán, conocidos como rollos del Mar Muerto, se han encontrado fragmentos que mencionan entidades llamadas Elonim, los Altísimos. Estos no son tratados como ángeles, sino como formas luminosas que rodearon al Altísimo en un tiempo que precedió al mundo visible. No tenían rostro ni forma definida. Eran luz viviente, inteligencia pura, existentes alrededor de Dios como una corona silenciosa antes de la creación. Para muchos estudiosos modernos, estas ideas suenan heréticas, pero para los antiguos maestros son solo ecos de una verdad que nunca dejó de existir. La eternidad de Dios no comenzó con el tiempo, ni tampoco sus creaciones. Antes de que hubiera luz, ya había una arquitectura invisible, sostenida por seres que no se comunican con palabras, sino con presencia. Criaturas que nunca fueron reveladas a los profetas, porque no actúan, solo sustentan. El Apocalipsis de Pedro, un texto cristiano primitivo, habla de niveles celestiales habitados por entidades sin nombre, guardianes de misterios que ni siquiera los ángeles se atreven a explorar. Se les llama presencias fijas, que no se mueven, sino que observan. La idea de un cielo habitado por seres que simplemente contemplan y sostienen la creación sin interactuar con ella es un concepto que va más allá de nuestra comprensión lineal, pero que reaparece en los escritos antiguos con una frecuencia inquietante. También hay una enseñanza enigmática en el Talmud. Algunos fueron creados solo para un momento eterno ante el trono. A estos seres se les llama, en ciertos círculos místicos, los Yidim, criaturas que no tienen ojos porque no necesitan ver, ni alas porque no se mueven, ni nombre porque el nombre mismo los limitaría. Ellos no hablan, ellos no cantan, pero toda la creación se mantiene firme porque continúa existiendo en absoluto silencio. En visiones extáticas registradas por monjes del misticismo cristiano medieval, hay relatos de seres como montañas de fuego, inmóviles, que irradian una luz silenciosa e intensa. Estos monjes no los llamaban ángeles, sino tronos, no en el sentido de asiento, sino como pilares vivientes del orden divino. Dijeron que estos tronos estaban allí antes de todo. No hablaron, no se movieron. Ellos simplemente sostuvieron la presencia del Todopoderoso con su simple existencia. En el libro apócrifo conocido como La Ascensión de Isaías, el profeta es llevado a través de capas celestiales hasta un punto donde no hay sonido, color ni canción, solo un resplandor incesante. Allí contempla los tronos, no adoran con voces, no se postran ni alaban, son adoración. Su esencia exuda alabanza sin esfuerzo, como si su sola presencia fuera un acto continuo de glorificación. No actúan por voluntad, sino por naturaleza. Estos tronos ocultos no aparecen en las narraciones tradicionales. Se mencionan indirectamente en Colosenses 1:16, donde Pablo declara que en Cristo fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Tenga en cuenta que los tronos aparecen primero en la lista, no como una estructura de poder, sino como niveles de existencia. ¿Serían entonces seres demasiado antiguos para ser clasificados, fundamentos vivientes de la creación espiritual? En el misticismo judío, especialmente en la tradición de la Merkabá, las visiones de tronos, se habla de entidades llamadas Arelim, los tronos vivientes. No son objetos donde Dios se sienta, sino inteligencias conscientes que sostienen su manifestación. Son como raíces espirituales que mantienen todo lo que existe en equilibrio. Estaban presentes no porque hubieran sido creados antes del tiempo, sino porque existen fuera del tiempo
y así permanecen invisibles. Estos tronos espirituales no están descritos directamente en Génesis, pero quizás estén ocultos detrás del misterio del Ruach Elohim, el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas en el principio. La tierra no tenía forma y estaba vacía, pero había una presencia, algo eterno, silencioso, flotando con un propósito. No un ser en movimiento, sino una esencia que sostuvo la espera de la primera palabra creativa. ¿Podrían ser estos los tronos? Estructuras tan antiguas que ni siquiera los profetas pudieron nombrarlas. En la tradición cabalística se enseña que antes de crear el mundo, Dios retiró parte de su luz infinita para hacer lugar a la finita. Este acto generó una contracción divina, el Tzimtzum, y con ella aparecieron los primeros canales de manifestación. Los Ophanins habrían sido los primeros frutos de este gesto, no como criaturas ordinarias, sino como ruedas vivientes que conducen el flujo entre lo invisible y lo visible. No hay ninguna misión. Hay existencia en rotación perpetua. Si los Ophanins giran, los Hayot arden. Estos seres vivientes aparecen tanto en Ezequiel como en Apocalipsis, cada uno con múltiples caras, irradiando luz y fuego. Sus cuerpos son barreras sagradas, sus movimientos generan sonido celestial. No parecen nada terrenal, ni siquiera con los ángeles que conocemos. Para los antiguos maestros de la Merkabah, estas criaturas no solo estaban presentes en la creación, eran parte del acto creativo mismo. Según la Cábala, los primeros seres creados no surgieron por palabra, sino por emanación. Eran reflejos directos de la esencia divina. No tenían voluntad propia, ya que fueron creados para mantener el equilibrio espiritual del cosmos. Cada uno representaba un atributo eterno: movimiento, contemplación, vibración, sustento. A diferencia de los ángeles que interactúan con el mundo, estos seres no aparecen en sueños ni entregan mensajes. Ellos sostienen el cielo y por eso nunca caen. Mientras que los ángeles surgen para servir, proteger o anunciar, los seres anteriores al tiempo no fueron creados para actuar, sino para ser. Son pilares invisibles de la creación. Según el Zohar, estos seres son canales vivos de la Sefirot, las 10 emanaciones divinas a través de las cuales Dios se revela y estructura el universo. Pero incluso antes de la separación de estas esferas, ya había conciencia, una conciencia silenciosa vibrando con el sonido tácito de la creación. En la cosmología mística, los seres preangélicos son como los hilos que mantienen unido el tejido de la existencia. Sin ellos, nada quedaría. Pero como no tenían libre albedrío, nunca se desviaron. No hubo caída porque no había elección. Fueron creados como una expresión pura de la estabilidad divina. Y es por eso quizás que son tan ignorados. No desafían, no interactúan, no aparecen, pero todo solo existe porque continúa. El silencio de estos seres es más elocuente que 1000 palabras. Mientras los hombres buscan señales, milagros y voces celestiales, estas entidades solo vibran. Vibran en el espacio entre mundos, donde el tiempo no puede llegar. Por eso, en los textos apócrifos, se les suele llamar testigos de la nada. Creado no a partir de la luz, sino del pensamiento puro. No tienen forma, función ni nombre. Su misión era única: estar ante el trono antes de que existiera el universo. E incluso cuando la Biblia guarda silencio sobre estos misterios, hay pasajes que parecen susurrar pistas. El Salmo 29, por ejemplo, menciona la voz del Señor 7 veces, cada una acompañada de un efecto sobrenatural. Pero ¿qué pasa si estas voces son más que lenguaje figurativo? ¿Y si son entidades? Voces vivas, tan íntimas con Dios que no obedecen, sino que se sincronizan con la voluntad divina. Criaturas que no reciben órdenes, sino que existen al ritmo exacto del hágase. Cuando Dios dijo,
sea la luz. El texto afirma que la luz simplemente fue. Pero ¿quién escuchó esta orden? ¿Quién fue testigo de ese instante absoluto? ¿Habrían sido los ángeles? ¿O algo más fundamental? Criaturas que no solo escucharon, sino que participaron en la palabra creativa misma. Estas entidades serían como ecos conscientes de la palabra, presentes en el umbral entre el ser y el no ser, donde todo comienza sin haber comenzado todavía. Midrashim antiguos hablan de 7 reyes que reinaron antes de que Israel tuviera un rey. No eran hombres. Muchos intérpretes los ven como entidades espirituales que dominaron épocas anteriores a la nuestra, periodos enteros que no han entrado en la historia conocida. Estos reyes serían fragmentos de órdenes celestiales que colapsaron, mundos anteriores formados y deshechos por una lógica espiritual que nuestras mentes no pueden comprender y que la Biblia solo insinúa. En libros como Segundo Esdras, encontramos un lenguaje velado pero revelador. Hay menciones de resistencias celestiales que surgieron no de la rebelión, sino de la divergencia. Un conflicto no de orgullo o envidia como en el caso de Lucifer, sino de concepciones, justicia absoluta versus misericordia. La estructura misma de la creación habría nacido de una tensión cósmica, y este desequilibrio inicial habría separado a los primeros seres en diferentes capas de realidad. La tradición mística dice que algunos de estos seres, incompatibles con el proyecto de un universo con libertad, fueron eliminados. No cayeron por pecado, sino por esencia. Fueron aislados en dimensiones periféricas, donde no interfieren, pero aún así observan. No existen registros de su nombre, no hay himnos para ellos, pero las señales de su presencia están esparcidas por toda la Escritura, como grietas en un espejo perfecto que solo parece completo. Esta antigua guerra, anterior a la de los ángeles, no tenía espadas ni truenos. Fue una guerra de intenciones, de esencia, de propósito. Por eso, pocos lo perciben como un conflicto, pero la evidencia está ahí, dispersa en pasajes como Apocalipsis 12:7, donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. ¿Y si el dragón no fuera solo una figura del mal rebelde, sino la última manifestación de un principio mucho más antiguo, ya derrotado pero nunca anulado? En la Cábala se enseña que hubo mundos antes del nuestro, que se derrumbaron bajo el peso de su rigidez. Mundos que no soportaron la intensa luz y se rompieron. En cada uno de estos mundos había criaturas. Algunos fueron absorbidos por la nueva creación, otros excluidos. Pocos, quizá, todavía lo observan. Estos seres, creados antes de la caída, no son recordados porque no encajan en la lógica del tiempo, pero los ecos de su existencia todavía moldean quienes somos. En el centro del cielo, más profundo que cualquier visión profética, está el trono de Dios. Pero no el trono visible para Isaías, Ezequiel o Juan. Existe una dimensión secreta, llamada por algunas tradiciones el Santo de los Santos Celestial. Allí viven criaturas que nunca se han ido y quizá nunca lo hagan. Se les llama, en los textos esotéricos hebreos, Yidim, seres creados únicamente para contemplar el rostro de Dios. Su existencia es tan íntima para él que el tiempo no los toca. Estos Yidim no tienen ojos, porque no tienen necesidad de ver. No tienen alas, porque no necesitan moverse. No tienen nombre, porque ningún nombre puede contenerlos. Su adoración no se hace con palabras, sino con el simple hecho de ser. Según los estudiosos de la tradición Merkabah, cuando Dios crea algo, ya sea un pensamiento, un ser o un universo, esos seres vibran en respuesta. Son como el reflejo más puro y antiguo de la voluntad divina. No interactúan con el mundo.
Ellos sostienen el cielo. El Talmud sugiere en pasajes casi enigmáticos que algunos fueron creados solo para un momento de gloria eterna, un momento que aún no ha sucedido. Criaturas que existen en un estado de perpetua espera, no por inactividad, sino porque su tiempo aún está por llegar. Esta idea nos lleva a creer que hay seres tan cercanos a la fuente divina que solo se manifestarán cuando se revele el nombre completo de Dios, un nombre que aún no conocemos. En Apocalipsis, Juan ve 24 ancianos alrededor del trono. Echan sus coronas ante Dios, pero no pronuncian palabras. Ellos simplemente se postran en silencio. ¿Quiénes son estos ancianos? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no se mueven? ¿Estarían entre los Yidim o eran representaciones simbólicas de una raza de seres celestiales que nunca abandonaron el seno de la eternidad? Quizás una forma visible de aquello que en esencia debería permanecer oculto. Estos seres no aparecen en las visiones de los profetas ni en los sueños de los justos. Son inaccesibles, inviolables, inamovibles y sin embargo reales. Tan real que la estabilidad misma del cielo depende de su continua permanencia. Si uno de ellos abandonara su lugar, tal vez se alteraría el mismo equilibrio del cosmos. Por lo tanto, permanecen ocultos, intocables, fuera del alcance incluso de los más santos. Surge la pregunta inevitable: ¿por qué Dios crearía criaturas tan cercanas a Él y tan distantes de nosotros? ¿Por qué estos tronos que giran, estos seres que vibran, estos ojos que no miran, estas presencias que no hablan? ¿Qué hay detrás de la existencia de los seres preangélicos? Quizás la respuesta se encuentra en el fundamento mismo de la creación. Antes de que algo existiera, fue necesario preparar lo invisible. Y estos seres serían los cimientos vivos sobre los que todo descansa. Los seres anteriores a los ángeles no fueron hechos para decidir, actuar o interceder. Fueron creados como reflejos conscientes de los atributos eternos de Dios. Cada uno de ellos representa un aspecto que sostiene la existencia: movimiento perpetuo, contemplación pura, vibración silenciosa, equilibrio absoluto. Son engranajes de la voluntad divina que nunca se oxidan, porque no fueron moldeados por la creación, sino por la esencia del Creador. Lucifer cayó porque así lo eligió. Los ángeles caídos fueron expulsados por desobediencia, pero estos primeros seres nunca cayeron, porque no tuvieron elección. Se formaron sin vanidad, sin ego, sin ambición. No existen para algo, son algo, una parte viva del orden que precede al tiempo. La Cábala enseña que sin estos canales vivos, las Sefirot no podrían manifestarse y el universo nunca habría comenzado. Por eso no aparecen en las oraciones, no hacen milagros, no dan visiones. Están más allá de la revelación. Son la estructura invisible de lo invisible. Y, sin embargo, todo lo que sucede, desde la aparición de una estrella hasta el susurro de un alma en oración, solo ocurre porque estos seres permanecen en el lugar donde fueron colocados, inmutables, eternos, silenciosos. Nada se mueve si no lo sostienen. Este secreto no se enseña ampliamente, no porque no sea verdad, sino porque requiere madurez espiritual, reverencia y humildad. Nos recuerda que la creación no gira en torno a la humanidad. Hay órdenes superiores, capas espirituales tan elevadas que ni siquiera los ángeles se atreven a cruzarlas. Órdenes que operan por encima de los cielos visibles, sosteniendo todo con una precisión y pureza que desafía la comprensión. Comprender esta orden secreta es como tocar un velo sagrado. Como sabemos que hay seres más antiguos, más esenciales, que ni siquiera aparecen en la Biblia tradicional, surge la pregunta: ¿qué más existe que aún no nos ha sido revelado?
Quizás esta pregunta sea la clave del misterio. Lo que estos seres silenciosos han mantenido desde el principio es precisamente esta expectativa, que un día lo invisible será visto y lo indecible comprendido. Si estos seres preangélicos realmente existen y han sostenido la estructura del cosmos desde el comienzo de la creación, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Regresarán? ¿Serán revelados en los días finales cuando los cielos se abran y todos los velos se rasguen? ¿O permanecerán ocultas para siempre como columnas eternas que nunca aparecen, pero sin las cuales nada podría existir? En el Apocalipsis, a pesar de las guerras, las bestias y los juicios, hay destellos de algo más grande. Juan ve 7 espíritus de Dios rodeando el trono, y muchos estudiosos los relacionan con los atributos que menciona Isaías: sabiduría, entendimiento, consejo, fuerza, conocimiento, temor de Dios. Pero hay algo más ahí, una presencia que no se puede describir. Algo que supera incluso a los ancianos y a los serafines. Algo que simplemente vibra, como si fuera un recordatorio viviente de la creación original. Y si al final descubrimos que estos seres siempre han estado ahí, que susurró a través de milagros, sueños, intuiciones, que cada instante de divino silencio fuera, de hecho, un eco de quienes hilan, vibran y contemplan. Porque el final, como el principio, está tejido con los mismos hilos. Y cuando caiga el último velo, los primeros serán vistos por todos. Cita del día. Hay verdades tan profundas que solo pueden revelarse cuando cae el último velo y, finalmente, se ven las primeras. Y si algo dentro de ti sintió el peso de esta revelación, no lo ignores. Dios puede estar llamándote a ver más allá. Suscríbete al canal ahora, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite un despertar espiritual. Y comenta abajo: quiero ver lo que aún esconde el cielo.